Según Juan 14:23, Jesús dice que vendría a habitar en el creyente. No respondió la pregunta como ustedes pudieron ver. La palabra griega pericoresis significa movimiento compartido o danza compartida. O sea, Jesús vino danzando con el Padre hacia el creyente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Hace tiempo que quiero reaccionar a este video en el que un hermano trinitario y un unicitario debaten sobre Juan capítulo 14, versículo 23. En ese capítulo Jesús promete el Espíritu Santo y me parece el ejemplo perfecto de por qué unicitarios y trinitarios nunca nos ponemos de acuerdo. Según Juan 14:23, búscalo, texto muy utilizado por ustedes. Jesús dice que vendría a habitar en el creyente junto con el Padre. Escúchame bien la pregunta, junto con el Padre. El primer apunte es que el texto dice así: mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Nunca dice habitar. Esa ya es una deducción personal, que tampoco es que esté del todo mal, pero eso implica que ya hay una conclusión previa, porque no se está respetando el lenguaje del texto. El texto como tal nunca dice habitar, habla de hacer morada con, y es un detalle importante porque si no se pierde el sentido del texto. Hay que entender que Jesús pronuncia estas palabras porque acaba de anunciarle a sus discípulos que él tiene que ir a un lugar a donde ellos no van a ir. Además, acaba de anunciar que Pedro lo va a negar. Ante esta situación los discípulos obviamente se sienten mal y Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Son estas palabras iniciales de Jesús las que se conectan con el versículo que acabo de leer. Haremos morada con él, con moradas en el cielo. ¿Por qué es importante esta distinción entre habitar y morar? Porque la palabra moné, de donde viene morada, solo aparece en Juan y solo en este capítulo, no vuelve a aparecer en toda la Biblia. Cuando un judío te hace la invitación a que mores con él o a morar con él, no te está ofreciendo solo un lugar para descansar, te está invitando a su familia, te está invitando a la mesa. Entonces la intención, más que un lugar donde descansar o de que Jesús venga dentro del creyente, es invitarlo a formar parte de la familia, ya no solo en el cielo, como dice en el versículo 1, sino también en el tiempo presente. De acuerdo a esta afirmación y a la fe trinitaria, ¿en qué forma vendrían a estas dos personas a habitar en el creyente? Aquí viene otro punto importante, porque la pregunta que este hermano hace viene con una trampa, y eso refleja mucho de lo que son los debates hoy en día. Nadie habla honestamente, todos están tratando de ponerle una trampa al otro. ¿Por qué digo que es una trampa? Porque él está tratando de obligar al otro hermano a que responda bajo los términos modalistas. El modalista cree en formas o en manifestaciones. Cuando el hermano quiere responder, él quiere que le conteste que vino en forma del Espíritu Santo. Y un trinitario jamás va a decir eso. Y de nuevo aquí se oscurece el texto porque el texto en sí nunca habla de formas y tampoco habla de personas, siendo honestos. El texto está hablando de otra cosa, pero aquí el hermano está tratando de hacer caer al otro. Luego vamos a ver más adelante que cuando el hermano contesta de la forma en la que él cree, él le dice: tú no me contestaste, pero esto es porque él no está preguntando con honestidad. Ok, mire, la pregunta Adelante. es supremamente fácil y desde la doctrina de la Trinidad sí tenemos una respuesta para este pasaje. ¿Cómo sucede eso? A través del Espíritu Santo. Porque desde la doctrina de la Trinidad existe algo que se conoce como la pericoresis. ¿Y cómo explicamos que el Padre y el Hijo estén en el creyente? Pues a través del Espíritu Santo. Jesucristo lo explicó claramente, lo dejó bien claro. Él dijo: ¿no sabéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? O textos de Juan capítulo 14, donde Jesucristo dice: vendré a vosotros. ¿Cómo se explica eso? Ustedes lo entienden, que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Ustedes entienden que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Nosotros podemos entender y comprender claramente que hay tres hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo puede Jesucristo estar en nosotros si Jesucristo se encuentra corporalmente en el cielo? Porque no creemos en ese Dios temporal, como usted lo dijo, ilimitado. No, nosotros sí creemos que Jesucristo puede estar en el reino de los cielos, pero también puede estar en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la aplicación. Adelante, Carlos. Aquí el hermano trinitario contesta con pericoresis, que es un concepto trinitario.
El problema es que la pericoresis no tiene como objetivo principal explicar esto. En realidad lo que está tratando de explicar es que el Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo y el Hijo están en el Padre y así sucesivamente. Básicamente nos habla de cómo entre ellos se contienen mutua y perfectamente, pero sin mezclarse ni perder su identidad. Esto puede ser un concepto nuevo incluso para los trinitarios, no es algo que se explique siempre, pero básicamente es la manera en que entendemos las palabras de Jesús cuando dice: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, yo sé que cualquier unicitario en realidad tomaría este versículo y diría que es una prueba de que el Padre y el Hijo son exactamente lo mismo, pero en realidad el texto no lo permite. Si nosotros tomamos esa parte, estar en como igualdad, como igual a, nos metemos en más problemas. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 Jesús dice: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si nosotros tomamos ese estar en como igualdad, cuando se dice que Jesús está en nosotros y nosotros en Él, tendríamos que interpretarlo como que nosotros somos Jesús y Jesús es nosotros. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Además, al final del capítulo, Jesús dice que viene el príncipe de este mundo y que Él no tiene nada en Jesús. Si estar en significara igual a, Jesús está aclarando que Él y el príncipe de este mundo no son iguales. Eso no tiene sentido. Por eso es que estar en no puede significar ser igual a. Por lo tanto, esa frase no refleja igualdad identitaria. No hay modalismo en las palabras de Jesús. No respondió la pregunta como ustedes pudieron ver. La pregunta es en qué forma vino a morar, y empezó a hablar de un montón de malabares y me mencionó aquí la pericoresis. ¿Ustedes pueden explicar aquí, los que están conectados, qué es la forma pericoresis? ¿Qué es la forma pericoresis? La palabra griega pericoresis significa movimiento compartido o danza compartida. O sea, Jesús vino danzando con el Padre hacia el creyente. Eso significa pericoresis. Y a eso me refiero cuando digo que él hace una pregunta con trampa. No solo pone la trampa, sino que además niega que pueda existir otra respuesta que no sea en términos modalistas. Además de verse muy mal bailando o danzando según él, comete un error muy común cuando se analizan las palabras. El hermano unicitario dice que se va a la raíz de la palabra para investigar el significado, pero esto no funciona así. Incluso en la gramática, conocer la raíz de una palabra o la historia de una palabra no nos garantiza conocer el verdadero significado de una palabra. Por ejemplo, en español, la palabra desastre viene de des y astro, que básicamente significa mala estrella o astro malo. Pero cuando nosotros usamos hoy la palabra desastre, nadie está pensando en una mala estrella o en un astro malo, ¿o sí? Además, en la investigación teológica esto se nota más, porque cuando alguien toma una palabra para explicar un concepto complejo, esta palabra se va cargando de nuevos significados, de ideas y de conceptos que muchas veces no tienen nada que ver con la historia o la raíz de la palabra. Eso no es todo, porque la palabra pericoresis ni siquiera viene de la raíz que él indica. La verdadera palabra es choreo, que no significa danzar. Significa ceder el paso, contener o hasta incluso penetrar. Eso sí tiene que ver con la explicación trinitaria. Él está confundiendo choreo con choreuo, que sí significa danzar. De hecho, de ahí viene la palabra coreografía. Lo más probable es que este hermano tomó el típico cliché que se popularizó gracias a C.S. Lewis. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, utiliza esta metáfora para tratar de explicar de forma sencilla la Trinidad. Él dice, y cito, que Dios no es algo estático, sino una actividad dinámica, casi, si no les parece irreverente, una especie de danza. Esta metáfora es tan famosa que incluso Jürgen Moltmann, en su libro Trinidad y Reino de Dios, la usa, pero él mismo aclara que la raíz de la palabra no es esa. Entonces hay varios problemas. Primero, no conoce la diferencia entre el significado y la raíz. Más problemático es que ni siquiera es la raíz correcta la que él analiza. Y eso nos da a entender que no realiza bien su investigación, o por lo menos no revisa sus fuentes. Yo no puedo asegurar, pero lo más probable es que lo haya hecho a través de la inteligencia artificial, lo cual no está mal, pero como sabemos, la inteligencia artificial comete errores. De hecho, eso es una doctrina del siglo VIII, mi estimado Cristian, creada o motivada por Juan Damasceno, una doctrina del siglo VIII. Aquí hay otro detalle de precisión, porque pericoresis es un concepto que pertenece a una doctrina, no una doctrina como tal.
Es decir, no es una doctrina independiente, más bien es una idea que se usa para poder explicar la doctrina de la Trinidad o un concepto complementario. Es como confundir el concepto de inspiración verbal y plenaria con la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Además, confunde las fechas porque el término pericoresis no se usa por primera vez en el siglo VIII. El primero que lo usa es Gregorio Nacianceno. Lo hace en el siglo IV y es para explicar las dos naturalezas de Cristo, cómo estas dos conviven juntas sin fusionarse. Ya luego sería Juan Damasceno el que tomaría esta idea para explicar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre ellos, distinguiéndose, no mezclándose, pero al mismo tiempo en unidad. Además, teólogos latinos como Hilario de Poitiers o Agustín de Hipona en el siglo IV y V ya utilizaban una terminología similar, aunque no utilizaron pericoresis y hablaron de coinherencia o inhabitación. Además, esa idea de que las doctrinas se inventan es típica, pero está mal. Una cosa es formalizar una idea y otra inventar una doctrina. Es como creer que no existía la gravedad hasta que Newton la sistematizó y la bautizó o le puso nombre. O como decir que la Biblia no era inspirada hasta que se inventó la doctrina de la inspiración en el Concilio de Trento, pero eso no tiene sentido. Entonces ya van varios errores de investigación en 3 minutos de video y eso es bastante preocupante. Además, utilizando el mismo argumento, no hay indicios de pensamiento modalista formal hasta finales del siglo II o inicios del siglo III. Además, la evidencia que existe ni siquiera es de los mismos escritores, es de escritores trinitarios que los citaron para poder refutarlos. Entonces, eso es más preocupante, porque ni siquiera son fuentes primarias y además son fuentes muy tardías. Si tomamos la fecha en la que se cree se escribió el último libro de la Biblia y la fecha en la que tenemos registrado el primer pensamiento modalista a través de trinitarios, han pasado 85 años. Si yo uso ese argumento, ¿quiere decir que el modalismo se inventó como tal a finales del siglo II? ¿Pero qué quiere decir pericoresis? ¿Alguien se puede entender qué es pericoresis? Esa es la forma. ¿Por qué? No tienen respuesta, porque si dicen que vino en forma del Espíritu, o sea que venía contenido por la tercera persona, pero no tienen forma de explicar eso. El Padre y el Hijo y el Espíritu vinieron obviamente en Espíritu, en el único Espíritu, no hay 2 ni 3. En la Trinidad no tiene respuesta a esa pregunta y tienen que hablar de una pericoresis que ni entienden ellos. Y es más, cuando se cita la palabra pericoresis entran en una falacia de contradicción lógica. ¿Cómo pueden 3 personas distintas habitar unas en otras y seguir siendo realmente distintas? ¿Cómo? Aquí él acusa al trinitarismo de una falacia de contradicción lógica, según él. Él pregunta que cómo puede una persona habitar en otra y ser realmente distinta. El problema es que él hace su propia interpretación de la Trinidad. Él está aferrado en afirmar que habitar significa delimitar espacialmente y no es lo que la doctrina de la Trinidad afirma por medio de la pericoresis o por medio del concepto de la pericoresis. Juan nunca usa habitar porque en lugar de habitar ya vimos que utiliza morada, pero además él utiliza la preposición en de manera ejemplar. Para Juan, la preposición en nunca significa estar dentro o contenido por alguien más. Si nosotros tomamos la explicación de Ochoa para explicar lo que significa en, entonces cuando Jesús promete que el Espíritu estará en nosotros, diríamos que el Espíritu se mete en nosotros y que el creyente puede contener al Espíritu, pero no es lo que el texto dice. No es como si fuéramos una caja o un contenedor donde se mete el Espíritu. Es decir, en no significa ubicación espacial, significa permearlo todo. El Espíritu está en el creyente porque está en su mente, en su corazón, en su alma, en cada aspecto del creyente, no dentro del creyente como si estuviera contenido por el creyente, sino presente en todo lo que el creyente es. Entonces él asume que habitar es estar dentro de alguien o de algo, y el texto nunca dice eso. Es decir, nunca hablamos de ubicación espacial o de ocupar un lugar. De todas maneras, él insiste que habitar dentro de otro elimina la distinción, pero no se pone a pensar que este argumento le juega en contra. Entonces, bajo su idea, cuando Dios habita en el creyente, ¿entonces se elimina la distinción entre Dios y el creyente? Por supuesto que no. Lo que el texto describe es que el Padre está presente en todo lo que Jesús es y Jesús en todo lo que el Padre es. Por eso, cuando Jesús hace algo, es el Padre haciéndolo. Pero Jesús promete esta misma idea o esta misma relación para el creyente. Jesús afirma, mayores obras harán que las que yo hago. ¿Por qué? Porque cuando pidan algo en el nombre de Jesús, es Jesús el que termina haciendo las obras. Él declara, yo lo haré.
Ahora, cuando Jesús hace las obras a través de nosotros o en nosotros, ¿significa que ya no hay una distinción entre Jesús y nosotros? Por supuesto que no. Es decir, está imponiendo ideas en el texto que el texto ni siquiera tiene, y tampoco es capaz de validar la respuesta de los demás. No acepta que alguien más responda en otros términos que no sean términos modalistas, y eso es un problema. Esta doctrina intenta sostener distinción real y a la vez una unidad absoluta. De nuevo, vuelvo a preguntar cómo puede haber distinción real y unidad absoluta. Ocurre un problema enorme cuando nosotros queremos que un texto responda absolutamente todas nuestras preguntas y todas nuestras dudas. Como verán, el texto ni siquiera pretendía hablar sobre formas o incluso sobre personas. Juan ni siquiera necesita resaltar distinción en este capítulo cuando en todo el Evangelio ha hecho esta distinción clara entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre siempre envía, el Hijo siempre responde, es Jesús el que ruega al Padre para enviar al Consolador, y es el Consolador otro Consolador diferente, así lo dice el griego. Entonces no hace falta que en este capítulo se resalte algo que ya viene en todo el Evangelio dado por sentado. El problema es equiparar unidad con igualdad. Según las mismas palabras de Jesús, tener a uno es tenerlo a los tres, tener al Espíritu es decir, presente en el creyente, hace que el Padre y el Hijo moren con él, no que estén dentro. Eso es ajeno al texto. Al final el texto nos quiere compartir algo mucho más lindo. La promesa futura de morar con el Padre y el Hijo es en realidad una realidad presente. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, está presente en todo lo que nosotros somos. Y cuando el Espíritu Santo está presente en nosotros, ese Espíritu de verdad, como lo llama Juan, el Padre y el Hijo vienen a hacer morada con nosotros, a compartir la familia, la mesa, porque Él está en nosotros también. Dios te bendiga.